Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este jueves 6 de mayo, una jornada en la que, como todos los jueves desde hace ya bastantes, salvo cuando se trata de Tenerife, que entonces el Gobierno de Canarias se moviliza a la hora que sea, el día que sea, hoy se van a reunir para tratar de ver cómo está la pandemia en todo el archipiélago y, en función de los distintos indicadores y de los consejos, naturalmente, de los técnicos sanitarios, pues ver si las islas suben, bajan o se quedan en el mismo nivel en el que estamos. Ahora mismo estamos en nivel 2, los indicadores dicen que tendrá que pasar y el Consejo de Gobierno esta tarde va a tomar la decisión. Vamos a saludar a nuestra compañera de redacción, Paula Delgado, periodista, que ha seguido este proceso. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Así que estamos ya en jueves, o sea, hoy toca revisar. Nosotros somos responsables, esperamos a la fecha indicada para que nos suban o nos bajen de nivel, ¿no? Será que nosotros no somos Tenerife. O Gran Canaria, que también... Es que claro, me hizo gracia, por decir que algo de lo que me hizo, que aquí cuando en nivel 3 y en nivel 4 era todo a rajatabla, cuando en Gran Canaria y Tenerife se prolongó bastante lo del nivel 3, empezaron a decir, vale, sí, 3, pero podemos... Reforzado. 3 reforzado, pueden entrar dentro de los restaurantes, podrán pasear al perrito. Sí. Y otros aquí, 3 y 4 estricto y en algunos casos, plus plus. Sí, bueno, es así, es lo que hay, pero en cualquier caso vamos a esperar a ver lo que ocurre hoy y en principio esa serie de indicadores que miran para efectivamente bajar o subir de nivel, no sé lo que habrán, en plan, es decir, analizado los expertos, pero parece que sobre todo, por ejemplo, esa incidencia acumulada de 7 días, que es uno de los indicadores que se mira, ha ido bajando poco a poco. En cuanto a datos, Jaime, seguimos como sí que estables, pero un poco también a su vez, y lo decíamos estos días, como estancados, ¿no? Como que no hay mucho cambio, con lo cual, bueno, esperemos, yo espero que nos bajen a nivel 1, sin que esto conlleve una relajación de la gente. Desde luego. Bueno, pues enseguida charlamos con Echete Eugenio, que nos acompaña aquí en Plató para hablar de la actualidad de la capital de la isla, de Arrecife. ¿Qué tal, Echete? Muy buenas y muy bienvenido. Pero antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora, porque al margen de los datos que estás comentando, ya se empieza a hablar de enseñarle a los turistas, al menos a unos cuantos, los seguros que somos como destino turístico, para ver si se animan. El resto. Faltará que sus respectivos países les permitan salir, punto número 1, y punto número 2, que quiten a Canarias de esa lista negra donde seguimos metidos de una manera un tanto inexplicable, ¿no? Porque... Sí, desde luego. Creo que estás hablando de esa experiencia piloto que han, sí. Exacto, que han dicho en este caso que van a lanzar. Bueno, yo te lo comentaba fuera de cámara, además nos llegó hace muy poquito, está puesto en nuestro digital para quien quiera ver la letra pequeña de este nuevo proyecto. Como decimos, una prueba piloto en la que se van a traer a medio centenar de turistas, ahí lo estamos viendo, concretamente al Hotel Meliá Salinas, y te lo voy a leer, Jaime, tal cual lo comenta. Los participantes realizarán un programa turístico completo que incluye una panorámica de la isla con visitas a los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote, restaurantes, excursiones, uso de transporte público y privado, una experiencia piloto, en definitiva, de innovación que pretende que los turistas llegados a la isla tengan una estancia segura y placentera para todo el proceso vacacional. Este es un proceso que empezará a partir del próximo día 14 de mayo y tendrá una duración de 4 días, repito. Si quieren ver más acerca del proyecto, que lo lean en nuestro digital, porque bueno, dice que entre otras cosas combina el tema de seguridad, de ciencia, de innovación. Todo eso está ahí expuesto, darán charlas, además se harán el tema para que se sientan seguros, se harán test pues, a lo que es el personal y demás. Bueno, yo imagino que una experiencia más. Yo no sé, en los gobiernos de ¿dónde apetece ir? ¿A Grecia o a un sitio así molón? No, a Egipto. Los gobiernos de allí no hacen experiencias pilotos de estas para los de aquí, para poder ir allí 4 días en un hotel, restaurantes, visitas. Bueno, en cualquier caso no sé cuál será el resultado, pero desde luego que nosotros lo que necesitamos ahora es, y no será porque no lo hemos comentado, atraer al turismo, ¿no? Evidentemente es principal objetivo, creo, ahora mismo, o espero, de todas las administraciones. Bueno, pues venga, vamos a hablar todavía de la pandemia, porque ayer Blas Trujillo, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, habló justamente del momento actual de la pandemia e hizo referencia al peligro que supone la cepa británica para los más jóvenes. Decirles, y lo decía el presidente, ¿no? Tenemos la fortuna, nosotros no hemos estado jamás, nuestra comunidad autónoma, en riesgo alto.
hemos tenido islas puntualmente en riesgo alto, tuvimos Lanzarote, como recuerdan, durante una semana ya en un riesgo todavía superior, y afortunadamente conseguimos no solo hacerle frente a lo que fue la presión, en este caso hospitalaria, en esa isla, que era un elemento fundamental y que nos preocupaba. Ahora preocupa mucho además esa materia, porque esta nueva cepa británica tiene un efecto que es no solo que afecta a gente más joven, sino que al afectar a gente más joven prolonga más tiempo la ocupación en las UCI, ¿no? Y por lo tanto pues nos pueden saturar la capacidad asistencial. Pero los elementos que estamos nosotros sobre todo analizando es ver que podamos poner algunas medidas que vayan a seguir siendo eficaces. Nuestra situación, como digo, que es buena, todos tenemos las 3 islas en nivel 2, el resto en nivel 1, pero precisamente porque está la cepa británica, que es mucho más transmisible, necesitamos la colaboración al máximo de la población, con independencia de que se vayan a poder articular en la praxis medidas similares o las mismas, o lo más parecida posible a las que tenemos. Ahora más que nunca es vital que la población pues nos preste su apoyo nosotros a nosotros mismos. Estamos, como les decía, en un momento clave donde a nada vamos a tener un nivel de población vacunada muy, muy alto. Y por lo tanto este último esfuerzo, de verdad, se lo pido a todos los canarios porque nunca mejor dicho, nos va la vida en ello. Pues nos va la vida en ello, la cepa británica que afecta a los más jóvenes, entre otras cosas porque ya los más jóvenes son los que van quedando sin vacunar, los mayores ya están casi todos vacunados. ¿Nos estamos relajando, estamos llegando al final de esta pandemia, de esta calamidad? Pues no lo sé, pero si se fijan en los micros, que antes, hace 2 meses, 3 meses, estaban todos parapetados, envueltos en papel de celofán, ya ni uno, ni uno. Bueno, pero como otras tantas cosas, ¿no? A ver, si es cierto que también se ha demostrado y los expertos lo han dicho, que quizás el tema del contacto y demás, no hablo de los micros, pero lo digo porque también se hacía mucha desinfección, ¿no? Se gastaba mucho en desinfectar determinadas zonas y se ha demostrado que por contacto no es tan probable que haya ese contagio, o sea, pero sí que por los aerosoles, que es lo que han dicho. Pero bueno, sí que es verdad que estoy de acuerdo en que, bueno, lo comentamos ayer con Anabel, cabe mandar mensajes optimistas, cabe decir que estamos cada vez más cerca, que se ve la luz al final del túnel, que la vacuna va bien, pero también a su vez hay que tener cierto cuidado porque efectivamente esto va acompañado muchas veces de la relajación de la gente, y es que Jaime sigue contagiándose gente día a día y sigue habiendo brotes, con lo cual... ¿Verdad? Aquí uno en un gimnasio encima, ¿no? Sí. ¿Han dejado de ser seguros los gimnasios? Es que yo creo, a ver, yo creo que ningún lugar ha sido seguro nunca 100%. Sí que es cierto que los gimnasios, en principio no ha habido tanta... Eran seguros hasta, no, me refiero a aquellas manifestaciones y tal, hasta ese momento eran seguros. Sí, exacto. Pero bueno, sí que efectivamente sigue habiendo brotes, por supuesto. De hecho, la última semana en Canarias ha habido más de 100 brotes. Recordamos que brote se considera desde que hay 3 personas de un mismo vínculo, de un mismo sector contagiadas. En Lanzarote ha habido 5 y de esos 5 el más grave, digámoslo así, es como comentas el del gimnasio, que ya va por más de 20 personas contagiadas, con lo cual, pues eso, ¿no? Que esos mensajes de optimismo no inviten a la relajación. De esas 20 personas, muchas de ellas no iban al gimnasio. Hombre, claro, eso ya lleva uno... Claro, no, yo voy al gimnasio por si me contagio. Pues toma, te has contagiado porque alguien fue al gimnasio, claro, y te tuvo la gentileza de acercarte el virus a tu casa. En fin, bueno, ¿y cómo se ve desde Coalición Canaria en Arrecife toda esta situación, Echedei? ¿Qué se piensa, qué se reflexiona, qué se dice? Bueno, pues desde luego yo creo que en la línea de lo que decimos todos, ¿no? Estamos, tristemente, y yo creo que hay que decirlo así, gobernados por la improvisación en la gestión de esta pandemia y de este virus. Y lo comentábamos fuera de micros, ¿no? Es decir, el gobierno de Canarias establece niveles para depende quién, en depende qué momento, las medidas son unas o son otras dependiendo de a qué isla afecten, no van por los datos y es evidente. Es decir, el martes hubo revisión para Tenerife, pero no para Lanzarote. ¿Por qué? Si nuestros datos llevan tiempo que los indicadores, a excepción de los indicadores hospitalarios, nos sitúan en un nivel 1.
¿Por qué en un año de pandemia, por ejemplo, el Gobierno de Canarias no ha habilitado más UCIs para que no tuviéramos el porcentaje de UCIs ocupadas que nos obliga a estar en nivel 2 desde hace muchas semanas? ¿O por qué, mientras en Lanzarote no hubo problema por mantenernos 5 o 6 semanas en nivel 3 e incluso se inventó un nivel 4 en Tenerife y en Gran Canaria, a partir de la tercera semana estaban muy preocupados por la situación económica de sus empresarios y bajaron las restricciones, incluso manteniendo el nivel, porque así lo aconsejaban sus datos sanitarios? Y cuando encima trasladas eso, esa diferencia de trato que ha tenido el Gobierno de Canarias para con Lanzarote con respecto al resto de Islas Canarias, lo llevas a la diferencia de trato que ha tenido en Lanzarote la ciudad de Arrecife, pues dices, uy, esto empieza a sonar como que somos siempre el patito feo, ¿no? No se entienden las medidas que se han tomado en muchas ocasiones por parte del Gobierno de Canarias o del propio Cabildo, porque se toman sin un criterio técnico, sin medir las consecuencias de las cosas. Es decir, ¿por qué cuando nuestros datos eran mejores que en el resto de las Islas Canarias, en Lanzarote se mantenían cerradas las instalaciones deportivas? Porque con las instalaciones deportivas cerradas, cuando nos tocó estar en un pico de la pandemia, porque nos tocó, porque esto es cíclico, porque se sube y se baja la curva, estuvimos, independientemente de que tuviéramos, por ejemplo, las instalaciones deportivas cerradas. Se llevan muchos las manos a la cabeza porque haya habido brotes o un brote en el sector, en el ámbito deportivo. Hay 3, 4 brotes semanales en el sector educativo y lógicamente no son cerrados las aulas, porque la educación tiene que ser prioritaria, el deporte también. Y en eso, sanitariamente, estoy seguro que ningún técnico ha estado sentado en las mesas que han decidido determinadas medidas. Por ejemplo, en las mesas insulares del Cabildo de Lanzarote. Son decisiones políticas al arbitrio de las necesidades que tuviera el Cabildo en ese momento, de recursos económicos, de qué le viniera bien, de qué no le viniera bien. Y repito, Arrecife sigue sin instalaciones deportivas porque tenemos la ciudad deportiva con un albergue provisional que se inventaron cuando hay otras instalaciones más propias para albergar en condiciones de dignidad a toda esa gente. Y no hay respuestas para el albergue provisional y para el uso de las instalaciones deportivas de Arrecife por parte del Cabildo Lanzarote. Esta pandemia nos ha afectado a todos, pero ha sido políticamente más incidente en unos municipios y en unas islas que en otras, desde luego. Bueno, la verdad que Arrecife, entre unas cosas y otras, entre un pabellón que está cerrado, o un palacio municipal de los deportes, que le pusimos ese título tan rimbombante, ciudad deportiva ocupada por ese albergue provisional, otras que no están en perfecto estado, las instalaciones municipales no sobran. Arrecife, que siempre se ha venido beneficiando o utilizando instalaciones deportivas, como por ejemplo la del Blas Cabrera, que en horario de tarde. Ahora, con el cambio de los horarios lectivos, el Blas Cabrera por la tarde da clases, tampoco se puede usar para los clubes deportivos de la ciudad. Y nadie dice nada de eso, es a lo que me refiero. Y vamos a buscar medidas y no pensamos en las condiciones específicas o las necesidades específicas que tenga cada municipio, en este caso, por ejemplo, Arrecife, también porque nadie las demanda, porque tenemos una alcaldesa que está más a sus congresos insulares, a sus problemas en el Parlamento y demás, que a solucionar los problemas de la ciudad. ¿Se nota la ausencia o se quejan de la ausencia de la alcaldesa? Bueno, decir que se nota la ausencia sería decir que se nota la diferencia de cuando está a cuando no está, y no es así. Tanto si está como si no está, si hay parlamento como si no hay, Arrecife sigue igual. Decir que en estos meses de mandato no han cambiado las cosas en Arrecife sería engañar. Dentro de la desidia y el no hacer nada que había en Arrecife a mediados del año 2019, algo mejor se ve y vemos gente en la calle pintando muros y arreglando alguna farola y cambiando bombillas y se saca mucha nota de prensa con estas cosas, pero los grandes problemas de Arrecife siguen esperando soluciones y siguen esperando a que alguien en su dirección tenga el tiempo suficiente para dedicar. Recientemente ha habido un pleno en el Ayuntamiento de Arrecife donde ustedes han presentado una serie de mociones. Imagino que han salido satisfechos porque yo creo que es de las pocas veces en las que les aprueban, ¿no?, la gran parte de las mociones presentadas. Sinceramente yo tengo la sensación de que nos las aprobaron para que nos estuviéramos callados y que ahora irán a dormir a un cajón sin que nadie haga demasiado caso a lo que aprobaron. Es la sensación que tengo porque pues ya van casi 2 semanas del pleno y no se ha iniciado nada de lo que hemos llevado. Y nos alegramos cuando hacemos propuestas y las trabajamos, porque muchas veces las propuestas ni siquiera emanan directamente del grupo nacionalista o de los concejales. Las trabajamos con los colectivos, las trabajamos con los distintos barrios. Por ejemplo, llevamos una propuesta muy interesante sobre deficiencias en el barrio del Lomo, porque intentamos cada mes ir atendiendo las necesidades de un barrio y demás.
lo hacemos en espíritu constructivo, yo siempre lo digo, especialmente estas mociones que molestan mucho al concejal de obras cuando llevamos que si hay farolas rotas o si hay socavones en determinadas calles o aceras que no... ¿Por qué molestan? ¿Porque los ha roto él o qué? No, porque parece que no les gusta que le digamos lo que está mal. Oye, que no te estamos diciendo que tú lo hayas roto, como bien dice, te estamos diciendo que estos problemas están y que nosotros los tenemos detectados, vamos a coger una lista y vamos a ir haciéndolas poco a poco. Yo es que una vez tuve una pelea en ese sentido con un político, además era de su partido. Pues se molestó muchísimo porque le decía que en un pabellón concreto había defectos en ese pabellón. Entonces, claro, el concepto es que, en este caso usted o yo, con ese concejal, lo que estamos haciendo es tratar de ayudarle a ganar las próximas elecciones. Visto así, usted... Yo sinceramente no es ese mi objetivo. Ya sé, es lo que le iba a decir, yo sé que ese no es tu objetivo, pero diciéndole a alguien, esto está roto, y ese alguien con poder lo puede arreglar, lo arregla, pone la foto y dice, está arreglado. Y a la gente le gusta que las cosas estén arregladas, ¿no? Y no se acordará de quién se lo habrá dicho. Y finalmente, Jaime, Arrecife está en una situación, especialmente ahora después de esta crisis sanitaria y la situación económica en la que estamos empezando a meternos, porque es verdad que todavía no se han visto las consecuencias que yo creo que van a derivar de la crisis económica que viene detrás de la sanitaria. Arrecife no está para ponernos medallitas los políticos. Arrecife no está para decir esto se arregló porque lo dijo Echedey o porque lo hizo el PP o porque lo hizo el PSOE o porque es una gestión de Coalición Canaria. No, Arrecife está para que se arreglen las cosas. Y eso lo decimos pleno tras pleno. Cada vez que necesiten de nosotros para arreglar un problema de un vecino, de un colectivo, de un barrio, nos van a encontrar y nos van a tener al lado. Porque ojalá esa altura de miras la tuvieran todos en ese plenario, los que estamos sentados, porque le iría mejor a la ciudad y le iría mejor a los arrecifeños. Una de esas mociones que se ha aprobado tiene que ver con actuaciones integrales en un barrio del centro de Arrecife, porque es que ya no solamente las carencias están en la zona de la periferia, sino el barrio del Lomo, que el Lomo ya es centro-centro, o sea, porque si el Charco San Ginés es la zona que se ha convertido un poco en el lugar de encuentro de todos y demás, pues el barrio del Lomo es la trasera del Charco, toda esa zona, ¿no? No se ha empezado nada, o sea, ha dicho sí, vale, de acuerdo, pero no ha habido ningún dato, ningún detalle que diga vamos a empezar ya. Todos entendemos y nosotros tenemos la experiencia en la administración para saber que en 15 días que hace del pleno no se puede iniciar un plan de asfalto o no se puede iniciar el plan para la renovación del alumbrado de las aceras. Eso es evidente. Eso pues lleva un proceso de redacción, de licitación, de obra, etcétera, etcétera. Se deben empezar a dar los pasos, eso sí, por lo menos que en base al acuerdo plenario haya un informe de la necesidad para que se empiece el trámite administrativo. Pero cuando tú ves que ni siquiera lo esencial, porque en el plan integral no solo proponemos grandes obras y grandes proyectos, proponemos, por ejemplo, que se vacíen las papeleras, que hacía 15 días que no se vaciaban en el barrio. Y si hacía 15 días cuando estuvimos y sacamos la foto y sumamos los 15 días que hace del pleno, ya es un mes que no se vacían las papeleras en el barrio. Y eso solo es hacer una llamada y decirle al responsable del servicio, oye, se despistaron de pasar por el barrio. ¿Quién tiene que vaciar papeleras en Arrecife? ¿Urbaser? Exacto, el contrato que está para la limpieza viaria. Y que hayan contenedores sucios desde hace 6 meses, como ocurrió cuando tenemos un contrato que establece que una vez al mes se tiene que limpiar cada uno de los contenedores de la ciudad, pues es que alguien no está apretando lo suficiente a la empresa concesionaria y que alguien no está controlando que el servicio se haga como se tiene que hacer. Y para eso no hay que esperar una licitación ni una contratación, hay que hacer una llamada a la empresa y advertirle, mira, los contenedores están sucios en estas calles, esta, además se lo pusimos con foto, con número de la calle y con nombre de calle. Estos están sucios, vaya usted a limpiarlos y le apercibo, y si no va usted cuando yo se lo digo, el próximo mes lo tiene de menos en su factura. Porque es la única forma de que las cosas empiecen a funcionar. Pero repito, para eso hace falta ponerle un poco más de cariño a las cosas. Recientemente no ha sido, ustedes también lo han dicho siempre desde Coalición Canaria, el tema de servicios sociales también, como que se podría aportar mucho más de lo que se estaba aportando, de lo que aportaron a esta área, en este caso en los presupuestos de la capital. La alcaldesa siempre nos ha contestado y nos ha dicho pues que se está haciendo lo que se tiene que hacer, que ninguna persona o familia o colectivo ha quedado fuera de esas ayudas que ella supiese. Sin embargo, recientemente nos ha llegado que han reforzado esta área y que han contratado, pues tengo aquí a 6 trabajadores sociales, 4 educadoras, una psicóloga y una jurista, entre otros. No sé si ustedes quedan satisfechos con esto o todavía aún así creen que hace falta reforzar más esta área. Desde luego, lo hemos dicho, y son en ese aspecto siempre nuestras propuestas, en aspecto constructivo, que el área de servicios sociales de Arrecife refuerce su plantilla con casi 14 trabajadores más, es una buena noticia.
Y hay que felicitar a quien ha realizado los trámites para que eso sea posible, porque es necesario. Y porque va a ser más necesario a medida que avancemos en este año y en el próximo, porque desgraciadamente la situación económica, lejos de mejorar, parece que todo indica o apunta a que va a empeorar. Entonces es necesario estar preparados y tener el equipo reforzado para eso. A eso debe añadirse, que también lo han hecho desde el área de bienestar social, para que no diga que parece que todos criticamos lo malo, ¿no? También decimos cuando se han hecho las cosas bien, se han ido modificando, es verdad que a un ritmo que yo creo que debería haber sido más rápido, pero se han ido modificando las ordenanzas municipales para que las ayudas vayan más en la línea de lo que la gente necesita. Y ahora lo que falta es incorporar los créditos necesarios para que cuando llegue la solicitud de las ayudas haya dinero en las partidas para que se puedan pagar. Y a eso, según nos han dicho, estaban esperando a la incorporación de remanente. Y eso todavía no lo han hecho. Estamos en el mes de mayo prácticamente, y bueno, en el mes de mayo prácticamente no, en el mes de mayo y todavía no han incorporado los remanentes del año 2020. Es decir, han tenido 5 meses y no han hecho eso. No pasa nada, tampoco vamos a criticar eso, pero por favor, que se pongan las pilas en esa incorporación de remanentes, que serán porque el presupuesto, por mucho que digan que es el presupuesto más amplio de la historia y no sé qué, es el presupuesto más amplio de la historia porque han incorporado un préstamo de 27 millones de euros, pero de resto es más bajo que cualquier otro año. Pero ya se puede incorporar el remanente, ¿eso de qué depende? Sí, claro, desde que tú apruebas, ya sí desde el mes de marzo. Tú tienes que hacer la liquidación de tu presupuesto del año anterior, decir cuánto has gastado de lo que tenías previsto gastar, cuánto te ha sobrado o cuánto has gastado de más en las determinadas partidas, ajustarlo, enviarlo al ministerio y puedes incorporar remanentes si el informe es positivo. Ellos ya hicieron la aprobación de cuentas, es verdad que no han hecho la incorporación de remanente, y lo que nos tememos es, si todo tu plan de inversiones, que es lo que va a mover, por ejemplo, a las empresas del sector de la construcción, las inversiones, las instalaciones, lo pones con cargo a remanente. El remanente, estamos en mayo, entre que lo incorporan o no lo incorporan, exposición pública, julio, agosto, sabemos todo cómo es la administración, pues llegaremos septiembre y el remanente se incorporará a mucho correr en junio, si tenemos suerte, si no la tenemos en septiembre. ¿De septiembre a diciembre da tiempo de adjudicar obras y que se ejecuten en este año? ¿O habrá sido un año perdido como pasó el año pasado? Porque eso es lo que les pasó el año pasado, cuando lo sencillo hubiera sido decir, bueno, cojo mi préstamo y en lugar de cogerlo para pagar a la familia de Ginori, lo cojo para hacer un plan potente de inversiones y dinamizar la economía en el sector de la construcción o en otros sectores, y luego con el remanente, si quiero, le pago una parte del principal a la familia de Ginori, porque es una cosa más inmediata. Al final, ni una cosa ni otra. Pero es que yo insisto, el tema del remanente, ¿tienen seguro ya que van a poder usarlo? Quiero decir, se tienen que cumplir una serie de requisitos, entre otras creo que era el pago medio a proveedores. Y no es verdad que el Ministerio en esta época ha eliminado todas esas... Flexibiliza, digamos. Flexibiliza muchísimo y quita... Si tuviéramos la regla del gasto anterior, Arrecife no podía usar los remanentes en la vida. Como todas esas, por así decirlo, condiciones se han eliminado por la situación en la que estamos para fomentar la economía. Y porque habrá muchos arrecifes porque habrá muchos arrecifes en España. No tanto, me imagino, cuando ¿no? te pones a mirar los datos, no tanto. ¿No? Hombre, sí los hay. Ahí no vamos a decir que somos la peor ciudad de España, pero tampoco estamos entre la mitad de la tabla para arriba, más bien estamos entre la mitad de la tabla para abajo, por no decir de... No digo porque si Madrid se ha tomado la molestia de eliminar estos requisitos incumplidores de morosidad en muchos casos, de mala praxis económica en otra, es porque dices tú, es que si no lo quito nadie puede utilizar el remanente. Hombre, ya que más de uno estaba apurado, ¿no? Sí. Habían requisitos y requisitos. Yo, por ejemplo, sí creo que es bueno exigir el pago medio a proveedores, es decir, no puede ser que un proveedor en Arrecife en ocasiones esté esperando un año para cobrar una factura, y máxime con la necesidad que tenemos de que se inyecte economía a la sociedad, que se inyecte economía a la ciudad. Esos requisitos, por ejemplo, a mí sí me parecen lógicos, que exijan a las administraciones que paguen a 30 días. Es decir, usted me hace un servicio, me presenta la factura y el día 30 usted tiene que cobrar. Y si no ha hecho usted bien el trámite, me refiero al ayuntamiento, eso no es problema de la persona que se ve afectada y que ha hecho su trabajo como se lo pediste. Entonces, ese tipo de requisitos pueden ser requisitos que yo entiendo que la regla del gasto ponía de forma adecuada. Después hay otros requisitos como el ratio de plantilla, etcétera, etcétera, que son, por así decirlo, errores o fallos o problemas estructurales de las administraciones públicas que muchas veces ni siquiera es fácil solucionar, y yo veo bien que esos criterios se suspenden. O por no haber hecho la RPT también, ¿no? Que a estas alturas de siglo todo el mundo debería tener
hecha, ¿no? Otro de los, como decíamos al principio, de los grandes problemas que ni se han solucionado, ni se han empezado los trámites para solucionar. Arrecife sigue sin saber nada de su plan general, sin saber nada de su RPT, sin saber nada del islotel francés, sin saber nada del proyecto para habilitar zonas, espacios libres y al disfrute de la naturaleza, sin saber nada de su plan de movilidad o de su plan de tráfico, sin saber nada de sus... Los grandes proyectos de Arrecife siguen en el mismo cajón que los dejó doña Eva de Anta. Bueno, que hay un asunto también que se le aprobó y es la inclusión de Arrecife en el plan municipal, elaborar un plan municipal de salud mental, ¿no? Creo recordar que en la moción. Eso tiene que ver con de lo que se está hablando ahora, que probablemente esta pandemia traiga más problemas que ya se está echando en falta y que motivó en el Congreso de los Diputados un enfrentamiento entre uno del PP y Errejón. Sí, desde luego es uno de los objetivos fundamentales. De hecho, en el argumentario de la propuesta era ese el argumento que dábamos. Esta situación de pandemia, de encierro, de limitación de las libertades, etcétera, etcétera, está causando en la población serios problemas mentales en general. Es decir, desde personas que viven solas y que llevan meses sin poder salir a tomarse un café o a distraerse, hasta personas mayores que no pueden ver a sus hijos desde no se sabe cuándo, a personas que simplemente tienen limitada su libertad de movimiento porque tienen un horario y en el horario en el que estaban acostumbrados a salir, pues ahora tienen una limitación horaria que no se puede estar en la calle. Ese tipo de cosas pasan factura. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, lo dicen los colegios de psicólogos, las universidades, que se está detectando un aumento preocupante del número de personas con problemas de depresión, intentos de suicidio, problemas mentales, sobreuso de fármacos vinculados a las crisis de ansiedad, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas se están viendo ya. Y eso nos está avisando de que viene un problema en el que la salud no es solo que te duela un hueso o que tengas una gripe, la salud también es en que tu mente esté de una forma adecuada para poder llevar unos hábitos de vida normales y saludables. Pues creemos que debemos prepararnos también para eso. ¿Y cómo debemos prepararnos para eso? ¿Cuál sería la finalidad? La idea es que se haga un análisis de la situación general de la población de Arrecife, que lo hagan además las universidades canarias, que con poquito recurso están dispuestos a trabajar y a hacer esos estudios, y que se establezca en ese plan cuáles son las medidas que deben establecerse, porque serán distintas para cada sector de la población. Oye, pues a lo mejor para el sector de la gente mayor, a lo mejor lo que tiene que empezar el ayuntamiento es armar un servicio de acompañamiento, incluso telefónico, si no puede ser presencial. Para los jóvenes, está haciendo, por cierto, en San Bartolomé, por ejemplo, está funcionando muy bien. O a lo mejor para los jóvenes, puesto que no se pueden hacer reuniones del tipo de ocio que le gusta a la gente joven, oye, que sí, que es irse a la explanada y quedar con un par de amigos y tomarse una copa, ese tipo de cosas ahora no se puede. Vale, ¿qué alternativas le damos a esas personas? Para que puedan tener su espacio de ocio, por supuesto con plenas condiciones de seguridad, o cuando tuvimos restringida la actividad deportiva, ¿qué alternativas le dábamos a esa gente? Que todos esos planes estén redactados, elaborados y aconsejados por profesionales que saben perfectamente cómo funciona la mente humana y cómo pueden evitar esos problemas. Sí. En fin, pues es una de las cuestiones, me imagino, de las que tendremos que ir hablando en las próximas semanas y meses, tal como se está poniendo el asunto. Chedi, pues muchas gracias por haber venido este rato y contarnos la actualidad de Arrecife desde el punto de vista, en este caso, del principal partido de la oposición. Tenemos que ver también, Paola, el presidente del Gobierno de Canarias, que ayer se aprobó el decreto ya del requerimiento del estado de alarma, y ahora las comunidades autónomas lo tienen que leer, se lo tienen que estudiar y tienen a su vez que decirnos qué va a ser de nuestra vida después, a partir del día 10 de mayo, ¿no? En realidad, tenemos que saberlo. Sí, desde luego lo Convendría comentábamos, ¿no? Que desde luego, porque es que no sé, pero estamos a día 6, o sea, con lo cual faltan muy poquitos días y todo el mundo lógicamente está deseando saberlo, entre otras las administraciones, y que por cierto los distintos ayuntamientos ya han dicho, oye, necesitamos saberlo ya, necesitamos transmitir realmente lo que va a ocurrir y saber lo que vamos a poder hacer y lo que no vamos a poder hacer, y sobre todo, y el presidente Canalejas lo decía el otro día, el tema del control de la movilidad, que no sabemos cómo va a quedar. Y el control de puertos y aeropuertos. Eso es lo que decía Ángel Víctor Torres al respecto. Bueno, ayer se aprobó un Real Decreto Ley del Gobierno de España que da cobertura jurídica a las distintas comunidades autónomas. Estamos en el día de hoy valorando, estudiando
desde el punto de vista jurídico y también técnico y científico ese Real Decreto Ley, que por ejemplo, entre algunas cuestiones que da cobertura, es una petición de Canarias, está el control en puertos y aeropuertos. Nosotros además queremos buscar mecanismos para que los grupos, cuando la situación de la pandemia lo exija, puedan ser reducidos, o también cuando la situación de la pandemia empeore, podamos tener nosotros restricción de movilidad o horarios determinados para poder actuar, ¿no? Un poco lo que ocurrió, que no había un estado de alarma aprobado por el Gobierno de España el 23 de febrero del año 2020 con el Hotel de Adeje. Nosotros con el Hotel de Adeje tuvimos que tomar una decisión y fue que tenían que confinarse todos los que estaban en ese hotel, eran unas 1000 personas. Y tuvimos que hacerlo, primero dando la orden y segundo enviando al juzgado esa petición para preservar los derechos individuales, ¿no? Y nos dio el visto bueno el juez, ¿no? En estos momentos, repito, si las circunstancias son excepcionales, si finalmente decae el estado de alarma, tiene que arbitrarse el mecanismo, como ocurrió entonces, para que tengamos cobertura jurídica para restringir movilidad en las islas cuando sea preciso. Por tanto, estamos hoy analizando y mañana tenemos Consejo de Gobierno, y al acabar ese Consejo de Gobierno pues expondremos cuál es el planteamiento del Gobierno de Canarias en caso de que finalmente decaiga el estado de alarma. Pues es lo que ha dicho el presidente de Canarias en relación a ese decreto, que hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que saber aplicarlo y luego con posterioridad pues probablemente habrá que salvar algún escollo vía Tribunal Superior de Justicia de Canarias o vía Tribunal Supremo. Bueno, vamos a hablar de más cosas, de sucesos en este caso, Paola, porque se han detenido creo que a 2 patrones que venían en una embarcación que traía a 32 personas y más de 230 kilos de hachís. Lo que se dice, y me lo van a permitir, un viaje, desde luego, bien aprovechado. La Guardia Civil y la Policía Nacional, sus respectivos portavoces, han hablado de este operativo. Funcionarios de ambos cuerpos pudieron comprobar entonces que en el interior de la embarcación remolcada viajaban un total de 32 inmigrantes, 22 de los cuales eran hombres, 4 mujeres y 6 menores, quienes fueron inmediatamente atendidos por el personal de una ONG. Además, se pudo constatar la presencia de un total de 10 fardos con hachís que arrojaron un peso total de 263 kilos. Las pesquisas policiales realizadas permitieron identificar a 2 de los viajeros como presuntos encargados de patronear la embarcación y de realizar así viajes ilegales desde Marruecos hasta España, cobrando unos 2.000 euros a cada migrante. Por otro lado, se pudo constatar su directa relación junto a otros 2 ocupantes de la patera con la droga intervenida, motivo por el que se les imputa también la presunta autoría de otro delito de tráfico de drogas. En fin, espero que se haya entendido lo de un viaje bien aprovechado, ¿eh? Era ironía pura y dura, pero además es algo absolutamente lamentable. 2.000 euros, creo que ha dicho la representante de la Guardia Civil, por persona, más esto, sea lo de las mafias, ya es verdaderamente impresionante. En fin, bueno, pues bien está, que los hayan pillado y que paguen, que caiga todo el peso de la ley, como se suele decir en estos casos, ¿no? Hombre, por supuesto, esto es algo que ya se da con ha ocurrido bastantes veces, y desde luego que me alegro de que los hayan detenido y que espero que este tema de las mafias se frene algún día. Y sobre todo eso, lo que dice es que exigen a cada persona, no esos entre 1.000, 1.500, 2.000 euros a cada una de las personas que vienen, en fin. Increíble. Bueno, vamos a hablar de algo bastante más optimista, y es que ya está en la página web del Cabildo de Lanzarote el debate que coordinó aquí nuestra compañera Paola, dentro del marco de Planéate, que es creo que ya la última actividad de Planéate, que es esa actividad anual que organiza el Cabildo para que los jóvenes y para que los padres de los jóvenes tengamos un poquito más de idea y de orientación sobre qué hacer una vez que terminan el bachillerato, y que termina pues con un debate que es un poco ejemplos de éxito en el entendido como éxito, que han superado la fase universitaria y están abriéndose camino, ¿no? Sí, efectivamente, son 4 jóvenes, conmigo 5,
Yo también he contado un poco mi experiencia, nos dedicamos a cosas completamente distintas, pero a su vez también tenemos puntos comunes, como fueron, pues, y comentabas, los miedos que en su momento teníamos cada uno de nosotros cuando salíamos de esa etapa de o bien de cuarto de la ESO o bien de segundo de bachillerato. Sí, el vértigo, las presiones que recibíamos por parte de nuestro entorno de estudia esto, no estudies lo otro. En definitiva, un poquito, pues, ayudar y orientar a los jóvenes, Jaime, que salen de esos dos cursos, pues a que sepan la cantidad de alternativas que hay y a que, pues, perder el miedo a lanzarse, a alcanzar sus sueños. Ya he escuchado y ya he hablado con alguna gente que lo ha visto y me ha dicho que le ha servido bastante, sí, así que yo espero que se consiga el objetivo previsto sobre todo. Bueno, ya está, como dices, en la web de Planéate, ya lo pueden ver y posteriormente también quedará colgado en el canal de YouTube del Cabildo de Lanzarote. Son ejemplos de profesiones tan dispares como periodismo. Periodismo, cocina, también hay alguien que se dedica al tema de la creación de filtros de Instagram, que tanto utilizamos, pero que es muy, muy curioso. La verdad que yo invito a que... ¿Eso es una profesión? Bueno, es diseñador, digamos, ¿no? ¿De gráfico o...? No, realmente, filtros. sí, realmente él es autodidacta y un día estaba en su casa y él cuenta como hasta determinado... Llegó un punto en que estaba tan desmotivado, no sabía qué hacer y demás, y se tropezó un día con un vídeo de YouTube en el que explicaban cómo hacer filtros de Instagram y dice, oye, pues mira, esto me motiva y me gusta. Y empezó por ahí y al final, pues... ¿Filtro, pero de ese que a lo mejor tú pones una cosa de color amarillo y el filtro te lo convierte en rosa? ¿O de esos que te ponen orejitas, naricitas? Sí, es de realidad aumentada o algo así. No soy experta en el asunto, por eso invito a que lo vean, porque habrá gente incluso que... Habrá gente incluso que a lo mejor no lo sepa y a lo mejor le gusta esos temas de redes sociales y de Instagram. Es que yo a veces he visto que la gente se pone unos bigotitos de gato. Pues hay y un mundo orejas. detrás de cada una de esas No me cosas. imagino, porque dices tú, ¿dónde Pero está el bueno, botón para poner eso? No, pues sí, no está. el caso es que les invito a todos los jóvenes y a las familias también, a que lo vean, que desde luego, como bien dice, pues cocina, periodismo, redes sociales, diseño gráfico, somos todos muy distintos, compartimos puntos comunes y yo espero que les sirva a todos los jóvenes y las familias que vean Y esto se llama Encuentro Serendipia, que hoy hemos profundizado un tanto en qué significa esa palabra, qué significa serendipia, que es algo que nos ha pasado absolutamente a todos y que no sabíamos que se llamaba así. Lo decíamos, mira qué suerte he tenido. Por ejemplo, serendipia es cuando te encuentras algo de manera inesperada, ¿no? Es bastante más profundo que abrir un cajón cuando estás buscando pues un bolígrafo y te encuentras allí pues el billete de 5 euros que habías perdido hace no sé cuántos, ¿no? Es la sucesión de muchas cosas que te van pasando a lo largo de tu vida y que tú lo achacas a la casualidad. Bueno, pues no, todo tiene su porqué, todo va enlazando hasta llegar finalmente a un lugar que es donde te hallas ahora mismo, fruto de estas muchas cosas casuales que ha tenido pasando, que crees que eran casuales y que te han pasado a lo largo de toda la vida, y no sé si lo he aclarado o lo he estropeado todavía más, pero se llama serendipia. Sí, todo lo has esto. aclarado y es así, por eso nosotros explicamos, bueno, empezamos presentándonos cada uno un poco de a dónde hemos llegado, pero luego hicimos un recorrido hacia detrás, ¿Por qué hemos llegado? explicando de por qué el hemos chico llegado. ya os ha explicado, el que hace filtros de Instagram ha llegado ahí pues a través de un proceso de serendipia, ¿no? Exactamente. ¿Qué es eso? De que la casualidad, casualmente, pues no. Esta casualidad más la otra, más la otra, más la otra han hecho que estés ahí ahora mismo. Exacto, por ejemplo, Muy bien. la de diseño gráfico empezó estudiando comunicación audiovisual, quiero decir que explicamos todo el proceso que seguimos para que les sirva a todos los jóvenes de que no pasa nada, si te metes en una cosa no te gusta, sales y te metes en otra, no hay ningún problema porque el saber no ocupa lugar, por tanto explicamos y terminamos diciendo dónde llegamos, pero explicamos todo el proceso. Muy bien, perfecto. Y la última antes de nuestro siguiente protagonista, nos quedan dos. Tenemos con nosotros al concejal de Economía, Hacienda y Educación del Ayuntamiento de Tías, Tomás Silvera. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Que lleva aquí un ratillo escuchando otras cosas que estamos diciendo, que es como ver la tele, pero dentro de la propia tele, ¿no? Y nos queda también pasar consulta con Saúl García, compañero periodista, pero antes ya hemos hablado de aquí el día que se presentó y ayer ya se ha inaugurado. Se trata del segundo Congreso de Gordofobia, que se celebra en Canarias y que lo presentó ayer la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana. Son las segundas jornadas que organiza el Instituto Canario de Igualdad
y bueno, parece que van a ser un éxito al igual que el año pasado. En el año pasado participaron en torno a 1.500 personas, en este año ya son 2.005 las que van a participar a lo largo de todas las jornadas. Y un poco es deconstruir, ¿no?, ese imaginario colectivo que tiene la sociedad, que para ser una mujer saludable, ser una mujer aceptada, tienes que pues estar dentro de esos cánones establecidos por la sociedad patriarcal, ¿no? Esas medidas perfectas, esa talla que nos venden las grandes cadenas de tiendas de ropa, que si tienes un tallaje superior a ese, pues estás fuera de lo que es aceptable, y eso yo creo que hay que romper esos clichés, esas barreras, y es fundamental. Una persona puede estar completamente sana indistintamente de la talla de ropa que lleve. Perfecto, porque habla fundamentalmente con el tema de las mujeres. Pero si hablamos de hombres, uno puede estar perfectamente sano y tener la talla que sea. En días, por cierto, Tomás, me estabas comentando ahora, bueno, también lo vimos hace unos días, hicieron unos murales referente a estas jornadas, este congreso, ¿no? Sí, en esa misma línea que ha apuntado la consejera, nosotros creo que Tías ha sido el único municipio de la isla que ha apostado por esa iniciativa y de visibilizar el tema a través de murales en distintos espacios públicos. Creo que ha sido una buena iniciativa, ha tenido muy buena acogida, se han acercado muchos jóvenes además a verlos a determinadas zonas para darle más normalidad a este asunto. Es verdad que sobre todo con la llegada de las redes sociales parece que se han acentuado los estereotipos de lo que tiene que ser bueno, perfecto y demás, y son interesantes estas campañas para decir, bueno, que no pasa nada, que lo que es normal puede ser cualquier cosa y no lo que te digan que tiene que ser normal, claro. Sobre todo en este caso de la figura física de las mujeres. Todo lo que ayude a sentirse siempre mejor con uno mismo, a superar complejos en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos es bastante más que un complejo, ¿no? El tener un conflicto contigo mismo por tu imagen, provocado por la visión que los demás o la propia sociedad, ¿no?, tienen sobre esta cuestión, que a veces es bastante más que un complejo. Es que me recuerda ahora mismo, y volviendo a lo de Planete, porque una de ellas estudió nutrición y dietética y se dedica, hizo una especialización en el tema de los trastornos de la alimentación, y me recuerda muchas veces, como tú bien dices, Jaime, en el mejor de los casos es un simple complejo que, bueno, convives con él y ya, pero en el peor de los casos conlleva, entre otras cosas, los problemas de la conducta alimentaria, que es bastante grave. Por eso creo que es fundamental que se visibilice y se normalice, pues que al final cada cuerpo es un mundo. Al final, ¿por qué es un complejo? Porque tú a ti mismo te ves de una manera que no encaja con cómo el conjunto de la sociedad, los medios de comunicación, las modas, no sé cuánto, no sé qué, pues han dicho que tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, en los años 50, las que no encajaban eran las personas, exacto, las personas flacas, ¿no? Fundamentalmente porque siempre se ha vinculado todo esto al mundo de la mujer, sí. Además, lamentablemente, ¿no? Que sí que es cierto que yo creo que afortunadamente, estoy completamente de acuerdo que el tema de las redes sociales ha hecho un flaco favor en muchas ocasiones en todos estos aspectos, pero creo que afortunadamente también los llamados influencers y demás, muchos de ellos también apuestan cada vez más por darle la vuelta a esto y mostrar todos sus defectos y decir pues que la vida que se muestra en las redes sociales muchas veces no es la realidad, y que esas personas que son muchas veces referentes para nosotros también tienen sus complejos y tienen sus problemas, ¿no? Precisamente para relajar ese aspecto, ¿no?, de tema complejos, trastornos de la conducta alimentaria y demás. Desde luego el mundo es algo bastante más complejo y diferente que lo que ves en esos 10 minutos que te pega dándole para abajo, para abajo, para abajo, viendo fotos y vídeos. Qué barbaridad. Bueno, en Tías se han aprobado ya los presupuestos, ya lo comentamos, nos hicimos eco también de la rueda de prensa, unos presupuestos que me imagino, Tomás, tienen un gran componente de ir apagando estos fuegos que tenemos ahora mismo, ¿no? Sí, nosotros a la hora de sentarnos a elaborar el presupuesto teníamos serias dificultades, porque a nadie se le esconde que la merma de ingresos de los ayuntamientos es importante, sobre todo en los ayuntamientos turísticos, pero por otro lado también teníamos claro qué tipo o qué modelo de municipio queremos y cuáles deben ser las prioridades ahora mismo.
Y si bien es importante la reactivación económica, no menos importante es ayudar a todas las personas que en este momento pues, están en un ERTE, se han quedado sin empleo o demás. Y la prueba la tenemos en el volumen del movimiento que hay en el Banco de Alimentos en el municipio de Tías, que antes de toda esta crisis no llegaba a las 100 personas, a las 100 familias a las cuales ayudábamos, y ahora estamos en torno a las 500. Fíjate. Es decir, con esos datos en la mano y viendo cómo el volumen de trabajo que tienen en servicios sociales, el presupuesto tenía que ir enfocado a esas líneas sociales y de recuperación de la economía y del empleo. Y creo que lo hemos conseguido. Ha sido un presupuesto difícil de sacar adelante, pero lo hemos conseguido. Yo creo que es bastante realista y que es el presupuesto que el municipio de Tías necesita. ¿Y utilizan ustedes remanente en ese presupuesto? Es que antes hablábamos con de Eugenio justo con el tema de Arrecife, y ese remanente ya vamos a visualizarlo. ¿Eso ya está en la cuenta corriente del Ayuntamiento de Tías para ir ahora con la tarjeta y sacar ahí unos eurillos y empezar a invertirlos, o es más complicado que todo eso? Es mucho más complicado. Ojalá fuera así de sencillo. Cuando se habla de términos de los remanentes, es que a veces los ciudadanos confunden un poco, porque no es lo mismo tú a nivel personal que tengas X dinero en tu cuenta personal del banco y lo puedes sacar para lo que tú quieras, que una administración pública que puede tener determinado dinero para X obra en particular. Ya. Es decir, te va sobrando... Claro, a mí lo que me parece más complicado de entender y que un ciudadano nunca podremos hacerlo es lo de prorrogar presupuestos. O sea, yo no puedo prorrogar el sueldo del anterior mes y gastarlo en este, ¿no? Eso es tal. En fin, pero perdona, ¿cómo es eso entonces de remanente? Sí, bueno, la prórroga de todos modos de los presupuestos yo creo que es más que nada una medida de seguridad de que si hay determinada inestabilidad política y no se pueden sacar unos presupuestos adelante, que además en el gobierno de España estuvieron prorrogados mucho tiempo, pues no se paren las administraciones y que puedan seguir funcionando, y aunque no al 100% casi, y se trata de eso, claro. No es lo normal prorrogar durante mucho tiempo, pero al final es como un mecanismo de seguridad, de bueno, no ha salido el presupuesto de momento, pero podemos seguir trabajando. Entonces yo no lo veo tan mal a veces cuando se prorrogan, porque por lo menos nos permite dar solución y salida a los problemas de los ciudadanos. Y el tema del asunto del remanente, digo, porque es que por eso lo estábamos comentando antes, ¿han dejado ustedes muchas cosas pendientes que digan, que desde el ayuntamiento digan, pues solo lo podemos hacer en caso de que incorporemos ese remanente, o no le supone tampoco gran cambio en la administración? No, porque nosotros hemos estado al día con los proyectos y las licitaciones, intentando sacarlas todas adelante y que no se nos queden de un año para otro, vaya sobrando ese dinero, e intentando ejecutar las obras en el tiempo en el que tienen que ejecutarse para que no se vaya quedando ese dinero ahí de remanente. Por lo menos es la línea que este gobierno está intentando llevar a cabo, porque es muy importante que la obra pública ahora mismo se acelere y salga adelante. Sí es verdad que contamos con determinados remanentes de los que podemos tirar en el caso de que hiciera falta, porque además nosotros hemos retrasado el calendario fiscal, lo cual significa que hasta agosto no va a empezar el periodo de pagos de impuestos, y por tanto hasta agosto casi que no va a entrar mucho dinero en el ayuntamiento. Por tanto era importante tener ese colchón por si acaso lo necesitáramos, porque a nadie se le esconde que estamos ante una situación un poco incierta y no sabemos el panorama económico del futuro cómo va a ser. Pero vamos, que es dinero que ya se puede utilizar, a eso sí. Me refería yo con lo de la tarjetita. Ya ustedes se vinculan efectivamente una acción, una obra, una inversión, lo que sea, a un dinero que tiene que haber, da igual que esté en la cuenta de no sé dónde o en la cuenta del remanente, ¿no? O sea, sí, y además que nosotros le estamos dando mucha prioridad a las obras que hay que licitar, que vienen con este dinero que está de remanente de tesorería y se va a utilizar para eso, para precisamente no tener que devolverlo, no perderlo y demás. Es decir, esta está siendo la prioridad, y sí que de todos modos los presupuestos se aprobaron de manera provisional, ahora están publicados en el boletín, tienen que estar 15 días, pero vamos, previsiblemente, ya cuando estén de manera definitiva, pues sí que estaremos... Porque lo que no gastes bien, evidentemente, del remanente de tesorería, bueno, de los presupuestos también, tendrías que devolverlo, ¿no? Hay una parte de financiación que está afectada, es decir, que a ti se te da para hacer determinada obra y demás, y después hay otra que no, que va sobrando pues un poco del gasto corriente, que el año pasado, al haber estado todo tan cerrado, pues bueno, pudimos ahorrar un poco en gasto corriente en muchos eventos que no se hicieron y demás. O sea que sí que es una parte que puedes utilizar y otra que no, que es financiación afectada, que te dan para determinado fin objetivo. Comentábamos antes con Echede y Tomás que él, según su opinión, decía como que quizás las administraciones estaban actuando mucho bajo la improvisación. No sé cuál es su punto de vista, si dentro de lo que cabe
Hombre, desde luego esto nos pilló de sorpresa a todos, por supuesto que sí, las administraciones no iban a ser menos. No sé si considera que más o menos se han dado los pasos que se debían de dar en todo este aspecto. Sí, yo no creo que estemos improvisando para nada dentro de la incertidumbre que supone una pandemia mundial que te llega de repente. Y le pongo el ejemplo, nosotros aprobamos un presupuesto del año 2020 con una visión de municipio y obviamente en marzo llegó esta pandemia, aunque ya estaba entre nosotros un poco antes, pero vamos a decir marzo. Y obviamente ese presupuesto que tú tienes para ese año, hay mucha parte que queda desvirtuada porque ya no vas a poder utilizar. Si eso es improvisar o no, pues hombre, yo creo que todos improvisamos porque nadie sabía lo que iba a pasar, pero eso fue el año pasado. Yo creo que este año ya tenemos las cosas muy claras y no estamos improvisando para nada. Tenemos una visión muy clara, por lo menos en Tías, del municipio que queremos y hemos hecho ese reflejo en el presupuesto. Así que... Y es un presupuesto que ya invita a adivinar el fin de todo esto. Por ejemplo, hay partida para las fiestas del Carmen en agosto, para el Pilar, no sé si celebran el Pilar en algún municipio, pero el que no me sé más fiestas. Bueno, ¿ya visualizan eso? Sí, la semana pasada se celebraron las fiestas de San José Obrero en La Asomada, es decir, nosotros ya empezamos a celebrar las fiestas en los pueblos, porque además la gente tiene muchas ganas de salir un poco, de tener algo de ocio distinto. Al menos de hablar de otra cosa, tú. Exactamente, y sobre todo en los pueblos o los núcleos más rurales que no tienen tanto ocio como puede ser la capital, pues la verdad es que la gente está deseando de hacer alguna cosa. Nosotros las fiestas de La Asomada, que fueron hace poco, las hicimos sobre todo enfocadas a los niños, talleres más infantiles y con inscripción previa, con todas las medidas de seguridad, o sea que yo creo que sí. Además las fiestas del Carmen se hacen en un entorno que la gran mayoría de los actos son al aire libre, en el entorno del Varadero, lo cual es una ventaja a la hora de organizar determinados eventos, o sea que nosotros sí que estamos en esa línea de ir recuperando poco a poco el ocio, la cultura y las fiestas, por supuesto. Y el deporte, me imagino, o sea que también hubo ahí Claro. un montón de polémica aquí con el tema del deporte y eso, ¿no? Sí, pero a ver, respetando todas las opiniones y de todos los clubes deportivos que tenían sus razones, yo entiendo que lo primero, lo que tiene que primar es la seguridad y la vida de todas las personas. Esa es la prioridad. Una vez que se pueda asegurar que se puede ir volviendo a la normalidad deportiva, pues por supuesto que se vuelve. Yo creo que nadie ha dicho que esté en contra de que siga la vida deportiva, claro. Pero la vida en sí que es lo importante, entonces hasta que no tuviéramos claro cómo articular la entrada a los partidos y demás, pues había que esperar, pero bueno, poco a poco ya ha vuelto a la normalidad y por lo que yo sé de Tías se está llevando con bastante éxito. Hombre, y tanto que sí hubo polémica porque fue lo que ocasionó la ruptura de la mesa insular, ¿no? Sí, entre otras cosas. Una mesa insular que 10 minutos después de romperse está todo el mundo reclamando que vuelva, porque el otro día en el foro de reconstrucción todo el mundo decía, no, hay que crear una mesa para coordinar. Una mesa de trabajo para unidad, sí. sí. Pues acabas de romper la mesa, ya quieres poner otra mesa nueva. En fin, y mientras siguen ustedes con jornadas, ha habido jornadas también sobre vivienda y esta mañana charla o puesta al día de esos famosos fondos de reconstrucción europea o reactivación económica o como se llamen, que no va a ser demasiado sencillo en principio conseguir que vengan, porque si se necesitan requisitos para lo del famoso remanente, Europa ya ni te cuento los requisitos con la Merkel mirando. Hombre, tiene que ser así, que tiene que haber una fiscalización del dinero público. Lo que no puede ser es que porque vaya a venir muchísimo dinero significa que aquí cada uno va a hacer lo que le dé la gana sin control y lo que le parezca. Entonces a mí sí que me parece positivo que haya ese control, aunque algunos digan que es excesivo, del dinero público. Nosotros en el Ayuntamiento de Tías además hemos creado recientemente una unidad de subvenciones con técnicos en particular para ese tipo de fondos europeos, para estar del todo preparados y poder captar lo mayor posible. Hay muchísimos proyectos incluso que se postulan para estos fondos que ya tienen licencias en el ayuntamiento, es decir, nosotros estamos haciendo un trabajo previo para estar preparados cuando lleguen esas subvenciones o salgan, que se pueda acceder a ellas. Nosotros por lo menos hemos hecho ese trabajo previo que sobre todo en Tías va a ir destinado, bueno, a la diversificación económica y a un mundo un poco más sostenible, movilidad sostenible, energías renovables y demás. Sí, porque bueno, además tienen sentado, pero en la oposición, al consejero de movilidad del Cabildo, ¿no? Que es Pancho Hernández. Sí, hay dos consejeros del Cabildo en la oposición en Tías, Kiko y Pancho, pero bueno, en estos temas me imagino que al estar en pacto también en el Cabildo vamos de la mano y no hay absolutamente ningún problema.
Sí, sí, no, si ahí el conflicto lo tendrán ellos, que tendrán que tener bien apuntado cuando son consejeros y tienen que colaborar o cuando son concejales y tienen que opositar en este caso. En fin, Tomás, pues nos ha encantado verte aquí este ratito y ya ir viendo a la gente en directo, lo que decíamos antes, parece que ya te cambia un poco la cosa, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. A quien continuamos viendo en plasma, como en los mejores tiempos de Rajoy, es a Saúl García, compañero periodista. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Oye, ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas. que Tomás me acaba de recordar que en Arrecife también tiene que haber una unidad de subvenciones, porque justamente uno de los concejales que se fue de Coalición Canaria fue para eso, ¿no? Para las subvenciones o algo así, ¿no? Alférez, creo que se llama, ¿no? Efectivamente, eso es lo que se anunció, ¿no? Sí. Pero claro, como casi todos los departamentos de Arrecife son un misterio insondable. Como casi todos has dicho. Hombre, no. Sí. Habrá alguno que... Digo, no que existan o no el hecho de que existan o no, sino a veces lo que se hace allí, ¿no? Bueno, pues sí, en ese sentido hay todavía... Justo antes, al principio del programa, tú todavía no estabas conectado, que hemos hablado con Echede y Eugenio, y él se ha quejado de algo que, en fin, que es verdad y común a no pocas instituciones, que es que todo aquello que se reclamaba desde la oposición y que era muy, muy, muy urgente, plan de movilidad, sobre todo el plan general, pues continúa exactamente igual, porque del plan general de Arrecife poco se sabe, ¿no? Bueno, se sabe, hace 2 años creo que fue que había una especie de avance, ¿no? Que se presentó, de hecho hubo quejas porque se presentó antes a la Cámara de Comercio que en el propio ayuntamiento, ¿no? Y lo que se sabe, por lo menos lo que yo sé, es que se fue a una primera aprobación inicial y se va a ir a una segunda aprobación inicial antes de la aprobación provisional. Y que el plan que se sigue haciendo sigue siendo un plan supletorio, que no es un plan completo, un plan ordinario, digamos, que tenía su sentido en su momento porque era muy urgente para la ciudad. Han pasado ya, creo, si no recuerdo mal, creo que lo encargó el plan supletorio Manuel Fajardo Feo. Han pasado 2 alcaldesas y unos 4 años o 5 años. Y no sé si sigue siendo igual de urgente, pero se va a hacer el plan supletorio. Es decir, no se va a hacer un... O sea, lo que se sigue tramitando y lo sigue tramitando el Gobierno de Canarias es un plan supletorio que no es un plan completo. Sí, sí, y es verdad que ya está tardando. Yo creo que, supongo yo, que este año tendremos que saber algo. O no, es que claro, son estas cosas que de repente forman parte del debate diario, todas las tertulias, los informativos, da la sensación de que no exista otra cosa y luego desaparece de la actualidad y nos pegamos tiempo sin hablar de eso, ¿no? No sé. Que no sé si es lo que pretenden, que nos olvidemos o no, pero sí, es lo cierto. Sí, sí, o sea... Muchas veces, sí, sí. Bueno, lo hemos hablado alguna vez. Yo me pegué entrevistando a políticos hace años ya que me decían una y otra vez que o salía una potabilizadora en Playa Blanca, bueno, en Janubio, o no iba a haber agua ese verano. Y una cosa del agua, de repente, madre de Dios. Y al final se hizo la potabilizadora esa y se pillaron los dedos, que buena parte de lo que pasa con Gran Gestión viene de entonces, ¿no? Es decir, ¿qué es eso? Que da la sensación de que nos pintan como una cosa muy, muy, muy importante hasta que deja de serlo. Sí, pues más que una impresión, yo creo que es una constatación, que es así. La última, cuando había grandes intereses urbanísticos, pues se aprieta para que se apruebe un nuevo plan, se disfraza de interés general y del interés para tener suelo sanitario, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando pasan eso, cuando digamos el capital ya no está tan caliente, pues ya pues se paran esos, o se frenan esa urgencia o esos intereses. El último, o sea, la planificación de Arrecife, lo último aprobado de forma firme, si no recuerdo mal, es la adaptación básica del plan general del año 2003. Y luego se han ido aprobando algunas modificaciones
planes, se aprobó el plan para, digamos, la zona comercial de Argana, ¿no? Para que se construyera lo que todos conocemos hoy, el Decathlon, el Mercadona y algunas cosas más. Todo eso como un plan parcial, ¿no? Sí, sí. Y algunos cambios de suelo, se ha podido obtener suelo, por ejemplo, se supone que ya se va a hacer el centro de Argana, y eso también creo recordar que sufrió una modificación de planeamiento, ¿no? Para que se pudiera. Pues sí. Bueno, oye, por cierto, que no te he preguntado, que Paola estuvo ayer preguntando que si es extrapolable lo de Madrid a Canarias y tal, pues yo creo directamente que no, pero preguntarte por lo de Madrid, ¿te sorprendió algo de lo que ha pasado por allí o qué? Yo la capacidad de sorpresa la tengo ya un poco limitada, pero es verdad, yo coincido contigo, aunque creo que no es extrapolable, porque Madrid tiene una población eminentemente urbana que no se da en el resto del territorio, y que también, por ejemplo, aquí en Canarias hay otros partidos que están, digamos, que se repartirían los votos, ¿no? Y además veo muy difícil que una fuerza a la izquierda del PSOE sobrepase al PSOE en votos en Canarias y en muchas otras comunidades autónomas. Claro. Yo lo que creo, no sé si sin ser, digamos, un experto, pero lo que me da la impresión es que cuando se polariza la campaña, cuando se va a los extremos, y vaya por delante que yo no creo que los extremos sean equiparables, pero una cosa es lo que crea yo y otra cosa es lo que sea sociológicamente, lo que crea el votante. Cuando se va a los extremos, lo que ha pasado, por lo menos en Madrid, lo que pasa es que se incentiva la participación de aquellos que no quieren que gobierne la izquierda. No, yo creo que la izquierda quería incentivar la participación para justo para lo contrario, y lo que ha conseguido es movilizar a algunos de los suyos, pero movilizar a muchos más de los que no eran de los suyos. Hombre, no es extrapolable. Porque si no, no se explica cómo ha arrasado tanto Ayuso, evidentemente. No es extrapolable, yo no sé qué han dicho los líderes de aquí. Eso te iba a comentar. Pero, digo, no es extrapolable, pero sí que sería interesante, o sí que nos jugamos bastante la nueva composición de la Asamblea de Madrid por el tema de Canal de Isabel II. Pero bueno, ¿qué han dicho aquí? ¿Que sí o que no? A ver, te podría leer aquí porque la verdad que se despacharon a gusto. Al que le ha ido bien dirá que sí, al que le ha ido mal dirá que no. Efectivamente, a quien le ha ido bien dirá que esto sí que es extrapolable efectivamente, y a quien no, no. Bueno, por ejemplo, contactamos fue con cada uno, con los distintos colores políticos, distintas fuerzas políticas. En el caso, por ejemplo, del Partido Popular fue Jacobo Medina con quien contactamos, y nos dice, por ejemplo, pues cree que Madrid es el principio del fin de Sánchez, como ha sido el de Pablo Iglesias. Hay alternativas, somos esperanza, con lo cual quiere decir en definitiva que sí, que efectivamente va a ser. Migdalia Machín, por ejemplo, también de Coalición Canaria, nos decía, lo tengo aquí, se confirma el liderazgo de Ayuso y demás, y dice, marca mucho, en definitiva ha sido un triunfo del Partido Popular que marca mucho lo que van a ser las generales del 2023. Vale, bueno, pues eso. Claro, es que ahora acabo de caer yo en una cosa, es que claro, me pegué toda la tarde pensando que se habían equivocado de WhatsApp y que me mandaron a mí una cosa que no era para mí, y ahora lo acabo de relacionar. Un líder de Ciudadanos me mandó ayer un WhatsApp que dice: niño, no empujes mucho que se te sale la almorrana, y una carita de riéndose con la lengua fuera. Y digo, no entendía absolutamente nada. Pero claro, seguramente tendrá que ver con que ayer decíamos un poco que los que han quedado, digamos, más mal parados en ese sentido eran Podemos, con un liderazgo muy, muy claro de Pablo Iglesias, y a ver qué va a pasar ahora, y Ciudadanos, que ya venía un poco de aquella manera tocado y se queda en 33. ¿no? Hombre, pero es que... Pero no sé, yo te juro, digo, se han equivocado, ¿a mí que apretar de qué? Podemos ser Ciudadanos en definitiva, ¿no? Yo creo que no, yo creo que Podemos, y de hecho el propio Pablo Iglesias hizo un discurso, empezó diciendo que habían fracasado y ha dimitido. Podemos quizá se puede decir que ha fracasado más por las expectativas que por los resultados. Los resultados ha sacado mejores resultados que hace 2 años. Para que tenía unas expectativas mucho más altas y sobre todo evitar que gobernara la derecha. Ciudadanos es sin duda el gran derrotado, eso creo que no tiene ninguna otra lectura.
es evidente, pasar de 23-0, bueno, pues es un desastre monumental, y en la capital de España. Y después yo creo que también el PSOE es evidentemente un fracaso absoluto. Yo no me refería tanto como a los que han fracasado en las elecciones de Madrid, que efectivamente Podemos ha subido, el PSOE sí que puede considerarse un fracaso, sino el día después. El día después el PSOE está fuera de toda duda que el partido va a seguir porque, en fin, no está tan claro que Ciudadanos pueda resistir toda esta sucesión de muy malas noticias que les está viniendo. A eso me refería, al día después, y el día después de Podemos también, que lo fiaba todo muchísimo a su gran líder, a Pablo Iglesias, y habrá que ver ahora una especie de, por lo menos, un pensar que hacemos, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, independiente, son dos casos diferentes. Yo creo que Ciudadanos está finiquitado, o sea, veremos a ver lo que tarda, lo que dura la agonía, pero vamos, yo creo que es un proyecto que ya no tiene mucho sentido. Mientras que Podemos o todo aquello que hay a la izquierda del PSOE, con unas siglas o con otras, va a seguir teniendo un electorado más o menos fiel, y va a seguir siendo necesario. Con acuerdos veremos si eso de más Madrid vuelve a ser más país, que ya fue, digamos, primero se retiraron hacia Madrid, ahora a ver si quieren repetir la experiencia, en coaliciones, sin coalición, con esas siglas o con otras. Y yo creo que además Podemos está bastante más asentado en el resto de los territorios de lo que lo estaba Ciudadanos. O sea que me parece que son dos casos bastante diferentes. Uno seguirá con mayor o menor influencia, y además está en el gobierno, y el otro me da a mí que está amortizado ya. En el caso de David Rodríguez de Ciudadanos aquí en Lanzarote, que contactamos también con él, lo que comentó acerca de esas elecciones, por si sirve de algo de lo que estamos comentando, según expone, habla de unos resultados, como es lógico, duros para el centro político, pero dice que no deban rendirse, dice estos son unos resultados que no nos van a frenar, y desde Ciudadanos vamos a seguir trabajando como hasta ahora porque sabemos que esto es lo correcto, la convivencia, la moderación, al ser antídoto de los extremos, de la crispación, de la polarización, bueno, que al final es como siempre se ha vendido Ciudadanos, ¿no? Inasequibles al desaliento, que se diría en estos casos. Bueno. No, está bien que lo sepan ellos, ahora solo hace falta que lo sepan los votantes. También es verdad. Pues es que ese es el problema de Ciudadanos, que yo creo que es el problema que ha tenido siempre, como que no llega a los ciudadanos, no transmite eso que sí que han llegado a transmitir otros partidos. Está como ahí en medio un poco... Es que como partido de centro, como otros partidos de centro europeos, pudo haber gobernado con el PSOE, no lo hizo, y el resultado 2 años después es... Sí, fue esa moda, la famosa foto de Colón. Yo creo que, como diría Piqué, contigo empezó todo, ¿no? Pues nada, Saúl, hasta mañana, que estaremos por aquí todavía. Hasta mañana. Que vaya bien. Nos vamos ya, Paola. Mañana tenemos, si no cambia la agenda, estará con nosotros el senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo. Y también queremos hablar de un tema que tiene bastante preocupado a mucha gente y que tiene que ver con la pesca recreativa. Algo que yo desconozco absolutamente. Yo también. Traté de pescar una vez y me fue tan mal y me aburrí tanto, porque a lo mejor son esas cosas de la serendipia esta. O sea, si yo ese día voy a pescar y por lo que sea los peces se vienen arriba y me pican, pues hoy en día, ahora, cuando termine de aquí, me iré a pescar. Pues mañana será Pero me fue tan mal que... Mañana va a ser un programa de aprendizaje total, porque yo tampoco tengo ni idea, así que bueno. Pero sí que por supuesto interesa a muchísima gente, así que aprenderemos mañana la teoría de pescar. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana también a todos ustedes, buenas tardes.